impacto que tiene de toda la serie seguramente va a ser esta. Así que yo le pido que usted esté muy conectadito, que anote, que replantee en su vida, que piense, porque créame que esto va a estar brutal. Arrancamos este mes con un nuevo tema que se llama reino. Vamos a aprender el reino, cómo funciona, qué es, todo con respecto al reino. Y hoy tenemos la introducción, el primer capítulo, y lleva por título Basileia. ¿Cómo se llama? ¿Usted habla portugués? ¿Sí? ¿No? Usted habla es como portuñol y algunos portuñerol. Basileia, parece portugués, pero no tiene nada que ver con portugués. Es el término griego con el que hablamos del reino, que de manera específica significa dos cosas: realeza y número dos, reino. Cuando hablamos de la realeza hablamos como de esas funciones del rey. ¿A qué se dedica el rey? ¿Cómo piensa el rey? ¿Cómo actúa el rey? ¿De qué habla el rey? Pero también Basileia habla del reino como tal, en qué región está ubicado, cómo acceder al reino. Es un tema más de ubicación, de posición. Entonces Basileia habla de la función del reino y habla de la región del reino, la ubicación geográfica, su ubicación geoespacial. Y vamos a comenzar a hablar hoy de uno de los temas que impacta más en la palabra de Dios. Creo yo que el tema central de la palabra de Dios precisamente es el reino de los cielos, la venida del reino de los cielos. Y hay un texto, es el único texto que usted va quizá a estudiar esta mañana, y es Mateo capítulo 4, versículo 17. Si tiene la palabra, háblalo, por favor. Si no, puede mirar allí las pantallas que tienen el texto, compartir esta mañana. Y dice la palabra que allí usted ve que comienza con el mensaje, pero permítame leerle el texto que lo antecede. Y dice: desde entonces, diga conmigo, desde entonces. Así comienza el texto. Desde entonces, es decir, que hubo un cambio en ese momento. Desde ese día algo pasó, hay una ruptura, se acabó una temporada, comenzó una nueva temporada, y desde ese día algo pasó. Ahora la Biblia nos la aclara y dice: desde entonces comenzó el inicio de algo muy grande. En este caso fue la predicación de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ahora usted está leyendo el texto que nos advierte el primer día, la primera predicación de Cristo Jesús, el primer momento en que Jesús predicó. Y no solo nos advierte que fue la primera predicación, también nos dice de qué fue la primera predicación. Y la primera predicación fue una predicación básica, tácita y profunda, pero además exacta. No demoró una hora, no fue adornada, no tuvo una serie de principios a aprender, sino fue exacta. Y la predicación exacta, el mensaje exacto, no lo determina la palabra, y el mensaje es este: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación. Así que ya esta mañana comenzamos a aprender. Cuando usted quiera dejar a alguien frío, dígale: ¿cuál fue la primera predicación de Jesús? Y va a decir: vaya uno a saber. Usted le dice: el primer mensaje de Jesús, ya me lo aprendí, ya me lo sé. Entonces la gente va a decir: wow. ¿Cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos está cerca. O como dice la versión, creo que Reina Valera, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Esa es toda la predicación de Jesús. Permítame un momento y oremos al Señor para que Él nos guíe en esta palabra. Padre, hoy te pido que esta palabra del reino atraiga tu presencia y tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Toma el control del mensaje y que la palabra sea tan efectiva como todo lo que desde el cielo es enviado para nuestro bien, Señor. Tráela con potencia, tráela con gloria, Señor, como lo hemos cantado, Señor. Que tu poder descienda sobre nuestras vidas
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El texto que acabamos de revisar es el texto que vincula la predicación pública de parte de Jesús, el ministerio público de Jesús. Hasta este momento la figura de Jesús era reconocida, pero no había hecho su primera predicación. Ya lo conocían algunas personas cercanas a él, pero esta es la proclamación, primera proclamación del mensaje del evangelio. Es el mensaje central de la palabra de Dios desde el tiempo de Jesús en adelante, con un contenido básico y específico que ya lo dijimos, y es arrepentimiento. La palabra de Dios predicada desde todo altar debe hablarse y producir en nosotros arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego amartio, viene de errar en el blanco, haber errado en el blanco, eso es pecado, y trasladarse o arrepentirse para buscar el camino de Dios. Ahora bien, Jesús no solo dice arrepiéntase, sino dice el por qué debo arrepentirme. Entonces, si yo y usted viniera por primera vez y yo le dijera arrepiéntase, usted diría, ¿y de qué? ¿De qué? No tengo que arrepentirme. Cuando a mí me predicaron por primera vez, me dijeron, usted debe arrepentirse, y yo dije, ¿y yo por qué? Si es que yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, saludo a mis vecinos. Por mucho le robé monedas a mi mamá, pero no creo que eso sea un pecado mortal. Pero la Biblia dice que Jesús comenzó su escenario de predicación diciendo arrepiéntase, y que el resultado del arrepentimiento es precisamente que el reino de los cielos se esté acercando hacia nuestras vidas. Ahora, como les dije, este suceso dice que desde entonces, por consiguiente, hay un antes. ¿Cuál es ese antes plasmado en la Biblia? 3 apariciones anteriores de Jesús. Número 1, de niño, después por supuesto el nacimiento, ya lo conocemos, pero de niño, 12 años de edad, lo llevan a Jerusalén, él se pierde, no lo encuentran, y cuando llegan a buscarlo, lo encuentran en el templo, prestando atención y aprendiendo de la palabra del Señor, y está allí atento a los negocios del Padre. Él no estaba perdido, estaba enfocado. Segunda aparición es una aparición muy personal que relata la Biblia. Allí no había ni multitudes, nadie lo estaba observando, y dice la Biblia que él tomó la decisión de salir y ayunar en el desierto durante 40 días. Ahora, fue un momento muy fuerte porque tuvo que vivir toda la dificultad del cuerpo para aumentar la potencia del Espíritu, para percibir la potencia del Espíritu que había de encontrarse en Cristo Jesús. Y recuerden ustedes que esta historia tiene una gran lucha entre la carne y el espíritu, que los dos son muy distintos, y aparece en el escenario Jesús siendo tentado por el príncipe de este mundo, por Satanás. Satanás, cuando ya lo ve débil después de 40 días sin comer, usted lleva 15 minutos sin comer y se le salta la piedra, ¿verdad? Se pone malhumorado, usted dice, no me hablen, que no he almorzado, yo almuerzo a las 12:30 en punto. ¿Qué les pasa? Son las 12:40 y no me han servido el almuerzo. Ese es usted, porque está muy llevado en la carne. Jesús lleva 40 días ayunando, imagínese el hambrerón que tenía, y viene Satanás y le dice, mira, tengo comida para ti y te la daré porque la necesitas. Y Jesús en esa lucha dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Satanás no pudo. Luego viene y le dice, ven Jesús, están en lo alto de una montaña, lo lleva a lo alto de una montaña y le dice, mira, todos estos reinos son míos. Eso le dice el padre de este mundo, mira todos los reinos, todo eso es mío. Todo eso se lo voy a dar yo a usted si usted postrado me adora. Y Jesús le dice, no le recibo eso, porque la Biblia dice que escrito está que amarás al Señor y solo a tu Dios adorarás. Yo no lo voy a adorar a usted, ni me voy a rendir a usted, porque usted me entregue un reino que realmente no me interesa. Mi reino no es de aquí, lo dijo en otra conversación Jesús.
Y a lo último, Satanás, después de tanto tentarlo, ya Jesús le dice: no, vete, vete porque está escrito, y comienza a vencerlo a través del poder de la palabra. Esa es la segunda ocasión. La tercera ya es un poco más visible, aparece él, no se identifica, Jesús no es de los que va diciendo: hola, buenos días, saluden al ungido del Señor, como hay algunos que sí son todos chicaneros de ser cristianos. Jesús no chicanea, él llega, va caminando, trata de manejar lo que llamamos un perfil bajo, ¿no? Y caminando por ahí está Juan el Bautista con sus discípulos, y de un momento Juan es el que lo volotea, ¿no? Juan dice: ¡hey! Miren al que está allá. Y todos voltean a mirar y le dicen: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús iba pasando como para que no lo notaran, cuando toda la atención de Juan y de sus seguidores y de todo el mundo quedó ya puesta en Cristo Jesús. Hasta ahí Jesús no tiene un ministerio visible, pero ya empieza a tener cierto reconocimiento, se bautiza, y después de esas cosas dice la palabra que comenzó a predicar. Ahora, la palabra que utiliza allí para predicador, o lo que significa un predicador, lo que hacemos de predicar la palabra, tiene mucho que ver con un término que es el heraldo, anunciar el heraldo. Eso es lo que hacemos cuando predicamos. Y hablar de que Jesús predicó por primera vez es que es la primera ocasión en que Jesús habló de las cosas que pasarían en el futuro. Eso es lo que usted hace cuando usted dice: vengo de escuchar la predicación. ¿Sabe qué significa eso? El poder que tiene eso. Usted lo que está diciendo es literalmente: vengo de escuchar las cosas que van a ocurrir en el futuro. El heraldo de Dios puesto en nuestros labios, en nuestras bocas, para el desarrollo de nuestras vidas. Ahora aparece predicando y anunciando el heraldo del mensaje central. El mensaje central es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios, no hay otro. ¿Cuál es el mensaje fundamental? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. No ha cambiado. No es que Dios se haya modernizado. Jesús no modernizó la regla, dijo: oye, no, ya no te arrepientas, ¿sabes qué? No, ahora quiero que seas un cristiano cool. No, el arrepentimiento sigue siendo la misma regla que Jesús interpuso para que podamos ver la presencia del Señor. Ella no cambia. Ahora bien, quiero que esté muy atento a algo que quiero compartir esta mañana. Lo primero que quiero decirles es que el primer mensaje o el mensaje central de la palabra de Dios no es la sanidad. No es la sanidad. No puedo enfocar excesivamente la palabra hacia la sanidad. No podría decir que si Dios hace milagros, ahí está, y ese es el mensaje del Señor, porque aunque está vinculado, y Jesús habló de ella, no es el centro de la predicación de la palabra de Dios. Tampoco podría asumir y menos proyectar y decir: es que mi ministerio es el ministerio de liberación, y a través de la liberación Dios me usa, y ese es el mensaje que Dios me dio, porque estaría faltando a la realidad de la palabra de Dios, que dice que el mensaje central es arrepentimiento, y dentro del arrepentimiento puede existir liberación, o existe liberación, pero no es el mensaje central. Tampoco es el mensaje del perdón, aunque está vinculado, pero el mensaje central sigue siendo el mismo de Jesús. Tampoco es tener salud o dinero o provisión o alimentos o economía. Todo lo que enumeré tiene que ver con algunas partes de la evidencia del reino de los cielos cerca de nuestra vida. Pero usted no puede quedarse con una parte, tampoco puede desarrollar su vida en el Señor con una pequeña parte. Porque quiero decirle algo: usted puede ir a una iglesia y recibir un milagro de sanidad. ¿A cuántos les encantaría? Por supuesto nos gustaría, sobre todo aquel que anda enfermo. Pero usted podría recibir sanidad para este mundo y su alma seguir rota y quebrada, no haber sido sana por el Señor. Por consiguiente, la Biblia dice: ¿y de qué gana el hombre, o de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Puede usted salir con una palabra que lo prospere, que le dé recursos, que lo bendiga, que le enseñe a vivir en este mundo de manera cómoda? Pero en últimas, esta palabra, sin el mensaje central y sin vincular todo lo demás, sería una parte
de lo que el Señor dijo. Y el Señor dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otro pasaje, Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. El término anatema es un término del Antiguo Testamento. Anatema es maldito, tiene que ver con una maldición o una condena severa por parte de alguien, de una autoridad, en este caso espiritual, que demanda que se está haciendo algo incorrecto. Entonces, si te gusta una parte del evangelio y recibes solo una parte del evangelio y te quedas con una parte del evangelio, lo que fue puesto para bendición en tu vida se convierte en un anatema, es decir, en una maldición. Puedo estar próspero y los bolsillos llenos, pero literalmente mi vida no rendida al Señor me puede llevar derecho para el infierno. Por eso el Señor advierte y dice: tengan cuidado con el evangelio que escuchan. El evangelio no puede cambiar. Hoy en sí existen muchas modas, hay muchas cosas modernas que ocurren en las iglesias, y hay gente que dice: wow, eso me gusta. Puede que te guste, pero en esencia es lo que necesitas para vivir el vínculo en el evangelio, el que Cristo dijo. Jesús no cambia. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué debemos enseñar todo el que predica la palabra de Dios? Todo predicador debe predicar lo que Jesús predicó, porque nosotros seguimos a Jesús, predicamos la palabra de Jesús. El mensaje no es nuestro, es mensaje de Jesús. Por consiguiente, no podemos hablar nada a título propio personal, y menos enseñar una idea que nosotros hemos estructurado y organizado, si antes la idea no la organizó el Señor Jesús. Por lo tanto, desde todo altar, en todo lugar, en toda congregación y en toda posición, el evangelio tiene que seguirse predicando de la misma manera, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia. Y su palabra, que no cambia, dice: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso no ha cambiado. Arrepiéntete, porque el reino se ha acercado. Hay 5 cosas que me comunica la venida del reino a través del término basileia. Número 1, la venida del reino me comunica una ubicación. Ubicación. ¿A dónde debo llegar? Y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tomar un carro e irse para un lugar bien lejano y manejar mucho, y quizá el lugar sea desconocido. Alguno levante la mano, los que manejan, les gusta esos viajes familiares. El paseo 5. Y uno arranca en su carro, ¿no? Mija, nos vamos para la costa, ¿verdad? Todos queremos ir a la costa en el carro porque nos gusta sufrir. Y arranca uno, ¿no? Y está contento en el carro, y sale de Bogotá y está feliz, y llega a otro punto y almuerza, está feliz. Pasan 8 horas y usted ya no está feliz. Esa columna vertebral suya se vuelve una W, se vuelve una S. Usted ya no haya que hacer. Los niños empiezan: papi, necesito que pare. Y usted ya no quiere parar. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es llegar. Y llega a un punto que usted no conoce, cuando ya se alejó de su zona conocida. Y cuando está en su zona desconocida, usted lo único que puede hacer es mirar el Waze, porque el Waze, ¿qué ofrece? Ubicación. Pero adicional, y no sé si usted lo ha visto, en todas las carreteras, como lo vemos allí, hay unas líneas, unas flechas que demarcan hacia dónde ir, por dónde coger, a dónde tomar, porque no es el único camino. Aunque usted haya determinado ir ese camino, siempre va a encontrar alternativas que lo pueden hacer perder. Por eso uno tiene que estar muy pendiente para que esos anuncios le den la ubicación, porque el punto aquí es saber dónde está la llegada. Así que esa persona que toma ese viaje tan difícil está pendiente, y si no está pendiente y toma por el camino que no es, se va para otro lado. Así que tiene que estar pendiente de las señales, que son las que nos ubican. Y cuando usted ya empieza a ver que dice, no sé,
la costa a 500 kilómetros, usted dice, ay, ya casi. Cuando dice 100 kilómetros, usted dice, uy. Cuando dice a 20 kilómetros, ¿de qué dice? Coronamos. Vamos, Colales, despiértate. Ya vamos a bajarnos de este carro. Porque ya tiene la ubicación. Ahora le digo todo esto porque la ubicación del reino de los cielos para todo ser humano antes de la venida del Señor era una ubicación tan lejana y tan desconocida que cada uno plasmó una flecha distinta para decir cómo llegar al reino de los cielos. Entonces decían, tú vas a llegar al reino de los cielos si tú sacrificas un macho cabrío. Era algo del contexto judío. Ellos sacrificaban animales porque creían que al sacrificar atraían la presencia de Dios. El Señor les perdonaba los pecados, se ponían a cuenta con el Señor y esa era su flecha. Ahora, luego la Biblia determinó que ninguno de esos sacrificios, dice, ninguno de esos sacrificios sirvieron, y finalmente el único sacrificio una vez por todos se llama Cristo Jesús. Es decir, que Jesús es el camino, como Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no viene por mí. Jesús manifestó que no había otro camino. La religión creó muchos caminos. No sé si usted alguna vez hizo algo que yo hice, como a los 15 años de edad, tal vez. Yo me quería confirmar o hacer la primera comunión. Pues algo de eso quería. Y a mí me mandaron que fuera a un cubículo cuadrado que parece eso es un cuadro de 1 por 1. Allí adentro hay una persona que tú no ves, tiene una rejita pequeñita, tú sabes que está ahí. Él abre y dice: hijo, dime tus pecados. Y yo me acuerdo y me dice: bueno, es que yo le robé unas monedas a mi mamá, y yo a veces soy grosero, y yo a veces digo cosas malas, y tengo malos pensamientos. Y entonces, desde la estructura creada, una de las flechas, uno de los caminos para llegar al reino de los cielos, yo me acuerdo que ese día me dijeron: ¿quedas, cómo es? ¿absuelto? Ah, ustedes también estaban ese día allá. Ah, bueno, no sabía. Los absolvieron el mismo día que a mí. Qué bendición. Me dice: quedas absuelto de tus pecados y me haces un favor y te vas a rezar 10 Padre Nuestros, 20 Ave Marías, 18 de Dios te salve, y listo. Ese era el camino que alguien había creado. Luego me di cuenta que, por ejemplo, cuando alguien moría, decían: vamos a pagar una misa. Con el pago de la misa, ese muchacho que iba por un mal camino, lo vamos a ubicar en un carro de fuego espiritual, y no se preocupen, que el carro llega porque llega. Entonces uno decía: ah, bueno, con eso le damos la ubicación. Jesús comunicó una ubicación. Y me encanta este tema porque cuando dije Jesús les dice: mire, toda la gente plasmaba de acuerdo a su motivación incorrecta de corazón. Decía: para llegar al cielo haz esto, para llegar al cielo haz aquello, las obras para llegar al reino de los cielos. Sé bueno para llegar al reino de los cielos, da limosnas para llegar al reino de los cielos. Jesús dice: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Maravilloso, ¿no? En otras palabras, ¿qué ocurrió? Usted cogió su carro para ir a la costa y llevaba 10 minutos montado en el carro y encontró un aviso que decía: bienvenido a la costa. El Señor hizo que el camino se hiciera más corto y nos dio la ubicación. Ya el reino no era un lugar lejanísimo al cual tocaba ir. Él dijo: no te preocupes, que si tú no puedes ir al reino, el reino verá tu vida. Y es a ese momento donde Jesús nos dice:
alégresen, porque el reino de los cielos, que era lejano y de difícil acceso, ahora está visible, ahora está cerca. Solamente sigan la ubicación, sigan la señal, y a través del arrepentimiento de su corazón arreglen sus problemas con el Padre y asegúrense que el reino de los cielos venga y se manifieste a ustedes. Entonces, la primera opción es entender que fue Él el que me dio la ubicación, no yo el que la encontré. Años la humanidad buscando cómo llegar a Dios, y Dios en un clic a través de Jesucristo dijo: no me busquen más, yo me haré visible a todos ustedes. Número 2, luego de comunicar una ubicación, nos dio la distancia específica de donde estaba el reino. Eso de la distancia es súper importante, porque si usted no calcula de dónde a dónde tiene que moverse, pues puede que usted arranque y se canse en el camino. No sé cuántos han intentado llegar a un sitio. A mí me ha pasado. Un día mi esposa me dice: mi amor, vámonos a pie hasta la casa, eso son como 20 minutos. Y yo, bueno, sí, segura. Y me dijo: sí, segura. Yo no sé 20 minutos en qué, como que era en carro. Y yo caminaba y perdía mis fuerzas, ya sentía que no iba a llegar, y quería parar en una tienda a tomar algo. Ya llevaba como 5 tiendas tomando algo y no llegaba, porque no había calculado de manera correcta cuál era la distancia. Y viene Cristo Jesús y calcula la distancia, es decir, la aproximación, la cercanía, el lindero específico. Y por supuesto la religión, que era la que comunicaba el camino del Padre, mostraba que la distancia era larga, amplia y difícil. Cristo dice: necesito acortar la distancia, porque se van a cansar y no van a llegar. Y acorta la distancia y nos da la distancia específica para que sepamos a dónde deberíamos avanzar. Jesús es la distancia, y una decisión en la vida hace que nosotros podamos acceder directamente al reino. La decisión es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, y esto acercará la distancia que tenemos para con Dios. Número 3, cuando Jesús anuncia: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está anunciando por demás los límites del reino de los cielos. El reino de los cielos no es limitado, pero sí tiene límites. Y los límites están creados para saber si estoy dentro o si estoy fuera. Ahora, no sé quién ha ido alguna vez al límite, geográficamente hablando, de una nación con otra. ¿Alguno ha salido de este país y ha ido? Bueno, ¿usted sabe cuál es el límite de Patio Bonito con Tintal? Para que no vayamos tan lejos. Del puente, la mitad para allá, Tintal. Del puente para acá, Patio Bonito. Es una línea imaginaria. Ahora, cuando usted va a cualquier lugar, siempre que pasa, quizá hay una especie de caseta o lo que sea, pero lo único que ocurre es que hay una línea imaginaria. En esa línea imaginaria usted le dicen: de aquí para allá queda tal país, de aquí para acá queda tal país o tal región. Si usted pasa, ya está pasando el puente, comunica con una nueva región, pero estando a este lado está en otro departamento. Ahora, todo esto tiene que ver con los límites. Cuando el reino de los cielos se manifestó límites que existían y que nosotros no entendíamos. El primer límite que quedó claro es que cuando el reino de los cielos vino, también manifestó que en este mundo existe un reino de tinieblas, y todavía existe. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Él nos rescató del reino de las tinieblas. Cuando Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, es porque usted y yo lo único que conocemos es el reino de las tinieblas. Nacimos en el reino de las tinieblas, vivimos y funcionamos en el reino de las tinieblas, y Él dice: se les ha acercado otro reino que, si ustedes lo aceptan, ya no vivirán en el reino de las tinieblas, sino harán parte del reino de la luz. Por eso Jesús en muchos espacios le decía a sus discípulos: yo los envío a ustedes como corderitos en medio de ¿qué? ¿Qué funciona en el reino de las tinieblas?
los lobos. En el reino de los cielos, ¿qué hay? Corderos. Luego Jesús dijo: ustedes son luz en medio de las. Entonces quiere decir que aquel que está en el reino representa la luz. Y hay un límite que dice que el que no está en el reino no representa la luz. ¿Y representa qué? Usted está muy atento hoy. Wow. La pregunta cuando se establece un límite es: ¿estás dentro del límite de la frontera o estás fuera de ella? Él nos rescató del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Adicionalmente, este texto habla de que cuando estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos allí presos, y que Jesús compró, pagó el precio de que tú y yo tuviésemos una ciudadanía distinta, la ciudadanía celestial. Pero debes tener claro que existe un límite, y ese límite nos hace entender que existen y funcionan dos alternativas, dos reinos: el reino de Satanás en este mundo y el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos se acerca, permítame expresarlo de una manera muy humana, es como si una sucursal de otra nación se hubiese metido en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas sigue siendo está en este mundo. Él no se acaba porque tengamos más cristianos. De hecho, hay una idea que la gente se metió, un grupo pequeño de creyentes se metió un concepto que no es bíblico, que se llama el reino ahora. Y eso se manifiesta que podemos traer todo el funcionamiento del reino de los cielos en esta tierra. Es decir, si todos los políticos fueran cristianos, si todo el gobierno fuera cristiano, si todo se basara solo en principios cristianos, entonces haríamos como el paraíso aquí. Esto se refuta a través de la misma palabra de Dios, que dice que Cristo vendrá por su iglesia y nos llevará a un lugar llamado el reino de los cielos. Amén. Ahora, el reino de aquí y ahora no es una interpretación correcta, porque este mundo le pertenece a Satanás y le sigue perteneciendo. Lo que está en pelea no es su casa, lo que está en pelea no es Kennedy, lo que está en pelea no es Patio Bonito. Eso es de este mundo y del padre de este mundo. Pero hay algo que Jesús compró, que está fuera de este mundo, y es nuestra alma, nuestro corazón rendido a Él. Cuando lo aceptamos, salimos del reino de las tinieblas y cruzamos el límite. Ahora, como creyente, ten claro cuál es el límite, porque suele pasar que hay gente que vive en el reino, pero se pasa a almorzar en el reino de las tinieblas. Y esto lo identificas desde el mismo concepto del límite, y es decir, cómo vives tu vida en Cristo Jesús. Para entender si vivo en el límite del reino de los cielos, debo asegurarme de que Jesús sea el que establece el control sobre mi vida, que Él rige mi forma de vivir, que Él rige mi manera de comportarme. Te lo diré de otra manera. En nuestro país aún, y gracias a Dios, no hay cárcel por abrir una Biblia. En otras posiciones geográficas donde se ha desarrollado otro tipo de gobiernos, el solo que tú entregues una Biblia es tomado como un delito que te llevaría a la cárcel. Si tú estás en esa ubicación, aceptas el gobierno de dicho lugar. Si tú estás en esta ubicación, aceptas el gobierno de este lugar. La pregunta es: ¿como cristiano te has rendido desde el límite al reino de los cielos? ¿O te gusta el reino de los cielos, pero de cuando te gusta pasar a saludar y tienes una piecita ya guardada en el reino de las tinieblas? Hay que tener muy claro el límite, y no para vivir cerca de él, sino para alejarme lo más que pueda.
Si soy del reino, me alejo del reino de las tinieblas. Si soy del reino de los cielos, me alejo lo más que pueda del reino de las tinieblas. Entonces no es una prohibición, es una estrategia del reino. No me meto donde sé que me quieren invitar o vincular con el reino de las tinieblas, porque ahora soy nuevo ciudadano del reino y mi vida ha sido modificada y ahora sirvo y vivo bajo lo que el Señor Jesús quiere. Límites. Número 4, la misma palabra, el reino de los cielos se ha acercado, nos permite ver un concepto espacial. ¿Qué es un concepto espacial? El concepto espacial nos dice si es alto o si es bajo. Concepto espacial nos dice si es largo, si es ancho. El concepto espacial nos dice afuera o adentro. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted esta mañana, pero piénselo muy bien antes de contestar. ¿Usted está viviendo en el reino de los cielos o está viviendo el reino de los cielos? A ver, levante la mano el que está viviendo en el reino de los cielos. Levántela. Ninguno. Levante la mano el que está viviendo el reino de los cielos. Levante la mano los que dicen no sabe, no responde, 50-50, la ha llamado un amigo o pastor, no pregunte esas vainas. Mire, usted no lo vio. Yo desde acá comencé a ver unos miquitos que salieron con un tambor y empezaron. Tiene que hacerse cuestionamientos de fe. Esa es inteligencia espiritual. ¿Usted está viviendo en el reino de los cielos o está viviendo el reino de los cielos? Recuerde lo que es Basilea. Basilea son dos cosas: ubicación geográfica o la manera en que funciona el reino. Algunas personas consideran que estamos viviendo en el reino, lo cual sería una gran falacia, sería una mentira espiritual. Porque todavía estamos en este mundo. Hágame un favor, pellizquese, o por favor pellizque al que tiene a su lado, de paso lo despierta. Y si le duele, todavía está en este mundo. Es más, si él dijo que estaba viviendo en el reino, dígale, ay, pues no parece, todavía le duele. Si duele, vivo todavía en este mundo. ¿Cuántos viven en este mundo? Debe entender la clasificación que hace la palabra. La palabra dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Entonces, ¿cuántos están viviendo en el reino? Ninguno. Ninguno. Pero todos tenemos la posibilidad de vivir el reino. No sé si sea muy enredado. Si usted está diciendo, Señor, ayúdame, estoy recordando a mi profe de álgebra. Cuando hablo de vivir el reino, es conocer la cultura del reino, entender los principios del reino, lo que habilita el reino, lo que faculta el reino, cómo funciona el reino, aunque no esté físicamente en el reino. Ese vivir en el reino es falso. De hecho, hay gente que la mayor frustración que ha tenido en una vida cristiana es creer que a partir de que conoce a Cristo Jesús va a vivir en el reino. Es uno dice, ay, ya acepté a Cristo Jesús y ya vivo en el reino, y uno sale y uno espera que lo recoja los carros celestiales, ¿cierto? Nada, le toca a uno irse en Transmilenio, y el Transmilenio no es nada celestial. Cuando uno sale desde ese concepto, uno dice, no, ahorita me llegan la patria celestial, la morada eterna que Dios ha preparado para mí. Eso es lo que dice como lugar. Basilea como lugar. Está diciendo, es un lugar, el lugar que promete la Biblia, calles de oro, mar de cristal, donde no hay necesidad, pero ese es en otra faceta, en el reino. ¿Ok? La manifestación del reino es otra. Es interior, el reino en mi corazón. No como lugar, sino como principios fundamentados del Padre que me enseñan cómo se vive en el reino.
Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente dijo: ¿a dónde queda para ir? Deme la dirección, venga, lo busco el Waze. Jesús dijo: no, están equivocados, por ahí no es. Que no van a vivir en el reino, van a vivir el reino. El reino de Dios y su justicia se va a revelar a sus mentes y corazones. Y como Él dice, se ha acercado. Dice: no lo busquen en un plano físico, búsquenlo en un plano interior. Ahora tienen el reino y pueden vivir el reino en sus vidas a partir de hoy y para siempre. Entonces, por eso debemos entender qué es y qué no es el reino, porque podemos caer en ciertos errores. Yo les he contado a muchos de ustedes, recién empezamos este lugar, apareció de la nada un muchacho y me decía: ay, yo soy cristiano de muchos años y yo he visto lo que el Señor hace. Y comenzó a citarme Biblia. Isaías no sé qué dice que las riquezas vienen y que el imperio está ahorrando para darnos a nosotros. Y por allá Nehemías dijo esto, y Zacarías, y herejías, y recitaba una cantidad de palabras. Y decía que yo era dueño de los tesoros celestiales, que mejor dicho yo iba a tener la plata que yo necesitara para construir. Cuando le dije: voy a comprar un piano y unas cosas, no, pero tiene que ser lo mejor porque la palabra dice no sé qué, dice más. Y él quería que yo viviera en el reino, y entusiasmado porque él vivía en el reino según su manifestación de la boca. El hombre era muy ágil de la lengua. Al final termina y me dice: pastor, me voy, me haga un favor, me presta 20,000 pesos, que es que no tengo para irme. Yo digo: pero hermano, usted todo lo que me habló me muestra que vive en el reino, y luego cuando me pide 20,000 prestado, usted no vive en el reino. Puro cuento. Ojo, puedo equivocarme, porque vivir en el reino sería no tener necesidad de nada. Pero vivir el reino es saber que aunque necesite todo, no carezco de nada. No sé si hay alguien conmigo. Ese es el reino. El reino es que aunque tengo necesidades, mi mayor necesidad está suplida, porque toda mi necesidad está envuelta en Cristo Jesús. Entonces no vivo en el reino, yo vivo el reino de mi Padre, vivo el reino de mi Señor. Lucas 17:20 dice: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán aquí está o allí está. No puedes ir al reino. El reino vino a ti, se acercó. ¿Dónde encuentras entonces el reino? Ponte la mano en el corazón, mano aquí. Bueno, aquí no, allá, en el tuyo. Y voltea a mirar que tienes a tu lado y dile: aquí está el reino. Si es soltera, pícale el ojo y dile: aquí está el reino. Ahí está el reino. No lo busques afuera. No vivirás en el reino, vivirás el reino. Basilea, cómo funciona, cómo está estructurado, quién gobierna en el reino, de qué manera gobierna. Tú vives hoy el reino de los cielos porque has recibido a tu rey. ¿Cuántos aquí lo han recibido a su rey? Levanten la mano. Vives el reino porque aceptas al rey, aceptas su potestad, su principado, y por ende aceptas la cultura del reino. Y eso nos da un punto número 5, porque cuando el reino de los cielos se acercó, manifestó la atmósfera del reino. Número 5. ¿Cuántos de aquí han ido a Girardot? Levanten la mano. A Cartagena, ¿cuántos? A la vereda de Belandia, al municipio de Saboya, ¿alguno? Lo que a ti te hace entender que ya no estás en el lugar de donde eres oriundo y que fuiste a otro lugar, o lo que vas a buscar a otro lugar, es una atmósfera distinta, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos vamos a buscar tierra caliente, ¿por qué la buscamos? Porque Bogotá tiene una variedad. A veces hace frío y a veces hace más frío. Y en unos momentos hacen unos calores y unos solones que uno dice: me voy a salir, y se sale sin chaqueta. 5 minutos después se viene un palo de agua y no. Esa es la Bogotá, con la atmósfera más bipolar que puede existir en la tierra. Entonces, cuando usted se quiere calentar, cuando usted se quiere broncear, no el bronceado sabanero ese que salen pómulos
nariz y boca, que uno salió así todo del frío que hace en la madrugada. Sino cuando usted quiere de verdad disfrutar, ¿usted qué hace? Usted busca la atmósfera, ¿verdad? Entonces usted se va a tierra caliente y disfruta allí. Esta semana viajó alguien conocido, se fue con la familia, los llevó a conocer el mar. Usted que vio noticias, ¿qué pasó este fin de semana? Un fenómeno natural que levantó unas olas impresionantes que literal no dejaban ni meterse a los bañistas y menos pasar carros, porque las olas pasaban incluso la carretera de los aledaños al mar. Entonces cuando le pregunté cómo le fue, pues cómo le va a una persona que va buscando una atmósfera y no la encuentra, ¿cómo le va? Aburrido. Imagínese irse para el mar a recibir brisa y no, y le llueve como en Bogotá. Harta gracia, para eso me quedo aquí, ¿cierto? ¿Cómo le fue? Bien, fui a Cartagena a ver llover. Porque uno va buscando el cambio de la atmósfera. Ahora, cuando Jesús vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Quiso darnos a conocer una nueva atmósfera, porque la atmósfera del reino de los cielos es distinta a la atmósfera de la tierra. Jesús dijo: quiero que conozcan la calidez de la atmósfera del reino de los cielos. Quiero que experimenten su clima, quiero que sientan las evidencias y vivan en ellas, y quiero que se adapten, no para que vengan de cuando en cuando como visitantes, sino que comiencen a animarse por vivir y experimentar toda la atmósfera del reino de los cielos. Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, así no se vive el reino de los cielos, porque esas son necesidades humanas. Hay gente que se equivoca y dice: ay, gloria, estoy en el reino de los cielos porque hoy sí tuve que comer. Y cuando no tienes que comer, entonces el reino no está en tu vida. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, dice, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el clima, el ambiente del reino de los cielos venido sobre nuestras mentes y corazones se puede medir. ¿Cómo usted sabe si el reino se ha acercado y está en usted? Pues en que usted pueda sentir que la justicia del cielo está en su corazón, que la paz de Dios está sobre usted y que el gozo del Espíritu, el gozo del Señor que el Espíritu Santo pone es su fortaleza. Por consiguiente, ni venir a la iglesia muestra que usted está en el reino, ni ponerse amargado y bravo, no saludar al vecino, es que me cae mal el hermano. Eso no muestra que usted vive en la atmósfera ni en el clímax del reino de los cielos. Hay casas que tienen, hay gente que es cristiana que tiene atmósferas personales del reino cuando adoran, y se van a la casa y en la casa tienen atmósfera del reino de Satanás. Entonces por eso hay gente que dice: yo me voy para la iglesia, yo necesito recibir, y llegan a la casa y se les acabó lo que recibieron, porque su atmósfera no es del reino. Entonces vuelven a la misma situación: maledicencia, tristeza, ansiedad, depresión, amargura, falta de perdón, incomodidad continua. ¿Por qué? Porque no viven la atmósfera del reino. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque los deseos de la pecaminosidad son contrarios a los deseos del Espíritu. Entonces allí sabes si tú ya tienes una atmósfera del reino de los cielos, cuando tú ya no estás amargado, cuando tú ya empiezas a soltar, cuando tú todavía recuerdas: es que me la hicieron, es que yo no me olvido,
Es que un día me la van a pagar. Es más, hay gente que se cree tan espiritual y tan del reino que dice: algún día Dios le cobrará toda esa maldad que me hizo. Y yo no quiero que el Señor se desquite, pero que mínimo le quite una pierna. Pues no vives en el ambiente del Espíritu, que es sano, que es pacífico, que es tranquilo. No está el clímax del Espíritu. Otra versión de Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. A ti no te dice que el reino de Dios se ha acercado a tu vida porque antes no tenías mucho para comer y ahora tengas un super trabajo, ya te vistas con corbata, salgas en tu carro, vayas a un restaurante. Eso no dice que estás en el reino. Eso dice más bien preocupantemente que de pronto estamos muy cómodos. Y las personas que alcanzamos en la comodidad en la tierra tenemos que preocuparnos, porque hay gente que no espera la venida de Cristo porque la está pasando muy bien aquí. Es preocupante. El reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, no se trata de lo que tenemos, no se trata de lo que vestimos, no se trata de eso. Dice: el reino de los cielos se trata de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Un saludo a todos los amargados que dicen: yo ya soy cristiano para la gloria del Señor. Tal vez no lo eres, porque el reino se manifiesta trayendo paz, trayendo alegría, trayendo descanso. No le dice a alguien: dígale al que tiene a su lado: el gozo del Señor es mi fortaleza. Usted le dice: sea esa. Pregunta: ¿cuántos están felices? Digan amén. Amén. Pero usted puede estar feliz, pero su cara no lo sabe. Por lo menos dígaselo a su cara. Viva en gozo, viva en paz, manifieste el reino. Quiero terminar con eso. Hay gente que pensó que el reino de los cielos se manifestaba por nuestro diálogo, por decir aleluya, gloria a Dios, por decir hermano, hola hermana. ¿Por qué? Porque el lenguaje del reino. El reino no habla así. Puedes decirle a la persona que está a tu lado con alegría su nombre, pero con alegría. O puedes decirle hermano con rabia. No manifiestas el reino, no manifiestas el reino. Cualquiera que te ve con esa amargura en el corazón dice: uy, me vine a conocer cómo era el clima del reino, pero hoy había una tormenta, perdí mi viaje. Cuando tus hijos se tienen que tragar toda tu desesperanza, toda tu incomodidad, toda tu ansiedad, cuando tu esposo solo ve tu cara de amargura, tu cara de tristeza, cuando oras al Señor y en lugar de decirle: Señor, gracias, ay, qué bendición, Señor, ayer tuve un bocado de pan, gracias, Señor, ay, mi esposo que a veces se pone así cansón, pero no importa, canzoncito y todo en mi compañía, gracias, Señor. Pero no, hay gente que dice que la manifestación del reino vino a su vida y todavía es: ay, no tengo plata, mi esposo es una pereza, mis hijos no me lo aguantan. Y oran, y oran, y oran. Mientras te quejas, el reino de los cielos en tu corazón no avanza. Mientras te quejas, te aburres, estás amargado, estás entristecido, no superas los conflictos del pasado, sigues siendo monotemático con la misma situación. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué el Señor me la quitó? Ahí te vas a quedar. El reino no se manifiesta y no hay clima. Ahora guárdate esto: mientras el clima, la atmósfera no sea la del reino, no hay nadie que se quiera acercar. No entiendo, pastor, me volví cristiano y la gente se aleja, ¿será normal? Me tienen envidia. No, no te tienen envidia, pa. Es que eres un ruido para el alma. El reino de los cielos se manifiesta trayendo paz,
Dile: Señor, yo necesito paz, porque estoy amargando a mi familia, estoy amargando a mi pareja, estoy haciendo que el lugar que debería tener el clímax, la presencia del Espíritu Santo, se vuelva un lugar de destrozos, de maldición. Mira, apréndete esta. En tu casa debe comenzar a operar el clímax del reino de los cielos. Palabras de paz, abrazos, armonía, caricias. Amor, no tenemos plata, no importa, pero nos tenemos a los dos, menos abrazamos y démosle gracias a Dios. Ahí hay una atmósfera del reino. ¿Alguien está conmigo? Ahí hay una atmósfera del reino, porque tenemos esperanza, porque tenemos amor, porque hay paz, porque estamos tranquilos. El reino de los cielos ha venido a ustedes, y mientras ustedes esperan ir a Él, el reino dijo: estoy aquí, recíbanme. Vive a partir de hoy el reino de los cielos, pero que se te note, y que sea tan visible que la gente, cuando se acerque a ti, no tenga temor de abrazarte, de preguntarte cómo estás. No seas el amargado, el incómodo. Nadie le hable porque llegó y está bravo. No. A mí que me hable todo el mundo. Dígame lo que quiera. Nos vamos a reír, nos vamos a burlar de la vida, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos, ponte de pie un momento. Ponte de pie y dile: Señor, que se me manifieste el reino por algún lado. Que el reino sea visible. Vamos, díselo al Señor. Levanta tus manos. Y hoy declaremos lo que decía esta canción: la atmósfera está cambiando. Hola iglesia, Dios los bendiga. Para esta semana estos son los anuncios, así que no olvides tomar atenta nota, pero sobre todo poner mucha atención. Y el primer anuncio, pero muy importante, 21 y 22 tendremos nuestro encuentro de servidores, así que si tú estás en Ministerio de Alabanza, estás en diaconado, en alguno de los ministerios de servicio de la iglesia y no te has inscrito, me haces el favor y termina el servicio y te levantas y buscas a la pastora Judy, te inscribes, porque el 21 y 22 tendremos ese encuentro. Es muy importante que crezcas junto a nosotros, así que no lo olvides, 21 y 22 de febrero, nuestro encuentro de servidores. Bueno, y algo muy importante: 18 de febrero damos inicio a nuestras escuelas bíblicas, así que busca a Alice para que te puedas inscribir, te puedas seguir formando, culmines todo este proceso de formación que es muy importante. Recuerda, iniciamos con nuestras escuelas bíblicas el 18 de febrero. Bueno, y una fecha muy importante: el 1 de marzo tendremos nuestro día de primicias para darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Es la primera cosecha, así que no lo olvides. 1 de marzo tendremos nuestra fiesta de primicias y este mismo día tendremos presentación de bebés, así que si quieres saber como los detalles para que puedas presentar a tu bebé, busca a alguno de los pastores para que te puedan orientar y te puedan indicar. Recuerda, 1 de marzo nuestra fiesta de primicias, y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Bueno, y si tú quieres emprender, pero que sea de la mano del Señor, estamos dando nuestros talleres virtuales a empresarios. Acá está la imagen con toda la información. Ya tuvimos nuestro primer taller virtual, así que no lo olvides. Participa junto con nosotros para que puedas ampliar toda tu expectativa y toda tu experiencia como empresario y puedas crecer y emprender junto al Señor. Bueno, iglesia, estos fueron todos los anuncios. Espero que no se te hayan olvidado. El primero, nuestro encuentro de servidores. Recuerda que iniciamos nuestras escuelas bíblicas. Recuerda que tendremos nuestra fiesta de primicias el 1 de marzo y recuerda que ya estamos con nuestros talleres de emprendimiento para nuestros empresarios. Así que no lo olvides, estos fueron todos nuestros anuncios. Espero que hayas tomado atenta nota, pero sobre todo que hayas puesto mucha atención y nos vemos el próximo domingo.